Buenas tardes. A continuación viene una charla impartida por el licenciado Ricardo Barrientos acerca de topología algebraica. Pero antes quisiera contarles un poco acerca de quién es el licenciado Ricardo Barrientos. Él es economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, especializado en temas de política fiscal. Fungió como viceministro en Finanzas Públicas de Guatemala en 2009 al 2010. Durante el periodo de 1994 hasta el 2005 se desempeñó como director y asesor técnico en la Dirección de Análisis y Evaluación Fiscal de ese mismo ministerio. Es columnista de prensa en 2 medios guatemaltecos y ha publicado en medios de los Estados Unidos de Norteamérica. Como consultor independiente, ha realizado trabajos de investigación sobre política fiscal, así como sobre evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala. Fue consultor independiente para el grupo promotor del diálogo para el pacto fiscal, responsable de cubrir el área de tributación indirecta. Realizó estudios de doctorado en matemática en la Universidad de Barcelona, España, del 2005 al 2006. Tiene un certificado en tributación internacional de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, del año 2000. Es matemático del grado de licenciado por la Universidad del Valle de Guatemala en 1995. Los dejo con el licenciado Ricardo. Buenas tardes. Unos ya los conozco, otros todavía no, así es que igual bienvenidos. Desde que empecé la carrera de matemática hace ya 28 años, casi 29, siempre empezó a llamarme la atención esto que tenía un nombre extraño, topología algebraica, sonaba así como sánscrito, bonito, y entonces siempre me empezó a generar una fascinación y hasta que pues empecé con los cursos de formación profesional en la licenciatura en matemática. Eso fue en el tercer año, en el año 92, y ahí simultáneamente llevé los cursos de topología general y de álgebra moderna. Y entonces empezaba a investigar. Antes no había Wikipedia ni esas cosas, pero estaba una excelente biblioteca que entiendo que la pasaba ahí donde está el estacionamiento ahora, ¿no? Entonces ahí me pude dar cuenta que no solo era una simple combinación, como lo sugiere el nombre, de álgebra con topología, sino que tenía un objetivo bien preciso, y es lo que voy a tratar de ilustrarles en unas diapositivas, y era solucionar problemas topológicos con técnicas algebraicas. Y cuando estaba estudiando topología general en el texto de Simons y álgebra en el texto de Herstein, todavía no me quedaba claro a qué tipo de problemas topológicos se estaban refiriendo y a qué técnicas algebraicas se estaban refiriendo. Entonces, algunos de ustedes ya llevaron el curso de álgebra o lo están llevando, y algunos de ustedes están igual con el curso de topología. Entonces, para uno en esa etapa de formación es como complicado responder esas preguntas, así es que el objetivo de la presentación es tratar de responderlas. Y luego, en la experiencia personal, en la experiencia personal, pues como escucharon en mi currículo, en mi hoja de vida profesional, hace 20 años las expectativas de hacerse una vida profesional como matemático, digamos, llamémosle puro, en Guatemala no eran muy alentadoras, y me parece que la cosa no es muy diferente. Entonces, casi casualmente, en 1994, recuerdo que fue el 4 de julio, empecé a trabajar en el Ministerio de Finanzas, y eso me abrió las puertas para hacer una carrera profesional. Hoy en día hay quienes me reconocen como un experto en estos temas de fiscalidad pública, de política fiscal.
Sin embargo, pues esa es la forma en la que yo me gano la vida, pero siempre con un ojo puesto y con el corazoncito puesto en lo que estudié acá. Y les voy a decir, en mi trabajo, de todo lo que aprendí en la universidad, pues sí he aplicado algunas cosas. Lo que más he aplicado es la lógica matemática, que tiene que ver con leyes. Entonces, pero sí nunca he tenido la oportunidad de encontrar una aplicación de topología algebraica a la política fiscal. Algo así como lo que está pasando ahora en Guatemala, por allá por 2001-2002, las condiciones políticas de Guatemala se deterioraron mucho. Y la oficina donde yo trabajaba, en el Ministerio de Finanzas, empezó a realmente volverse complicada. En aquellos años yo tomé la decisión, hoy yo la veo pues, más de 16 años después, demasiado aventurado. Entonces dije, bueno, si este trabajo ya no está funcionando, voy a renunciar, me van a pagar dinero con unas prestaciones, me voy a buscar un programa de doctorado en donde por fin dedicarme a hacer lo que siempre me había llamado la atención, que es esta cosa. La historia no se las voy a hacer larga, pero digamos, yo renuncié a mi trabajo en 2004. Efectivamente me pagaron un dinero, unas prestaciones, y mi plan era financiarme el doctorado en topología algebraica en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Central de Barcelona. Y mis cálculos eran que con la ayuda de unos amigos, o sea, yo viví en la casa de unos amigos, una pareja, el guatemalteco, ella catalana, y yo, ese dinero me alcanzaba para sobrevivir un año. Y en Europa, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, la matrícula no es tan cara. Lo que es carísimo es vivir en el lugar. Y Barcelona no es precisamente, no es lo más caro de Europa, no es lo más barato, pero hay una diferencia importantísima entre vivir, por ejemplo, en Barcelona o en Londres o en París. Los costos de vida en las grandes cities o cities europeas es altísimo, ¿verdad? La historia es triste porque en esa época, yo no sé cómo está el currículo de las universidades europeas, pero básicamente el doctorado se podía sacar en 2 años. Un año de formación, que eran cursos, uno tenía que sacar 8 cursos, y un año para la tesis. Los mejores estudiantes lo terminaban sacando como en 5 o 6, ¿verdad? Y lo que más les tardaba era el periodo de investigación, era la tesis. Y normalmente si uno pues más o menos tenía expectativas de sobrevivir en el programa académico, el año de formación no sobrevivía. Lamentablemente la situación económica de España se deterioró rápidamente en 2004 y 2005. Pasó de un desempleo del 13% a un desempleo casi del 18%, y básicamente más o menos de 30% para menores de 40 años, ¿verdad? Yo entonces tenía menos de 40 años. Y entonces realmente la probabilidad de encontrar un trabajo en Barcelona era muy dura. Y hay historias, tuve que hacerme pasar por ilegal, cuando iba a pedir trabajo no enseñaba mis documentos, y una vez cometí la tontería de ir a pedir trabajo en donde decía que era estudiante de doctorado en matemáticas. Por supuesto no me daban trabajo. No pude continuar el doctorado por razones económicas, pero sí completé el año de formación. Hice mis cursos y los logré aprobar todos. No fue fácil, porque en el sistema de educación catalán y generalmente el europeo, los estudiantes cuando se gradúan de bachillerato y son admitidos en programas de educación de posgrado, son admitidos en los posgrados, en maestrías para estudiar matemática, realmente cuando ellos salen de quinto bachillerato, digamos, ellos tienen más o menos el nivel de un estudiante de segundo año de maestría en Estados Unidos. O sea, ya vieron teoría de grupos, ya saben qué es lo que es un espacio topológico, un homomorfismo, ya saben hacer demostraciones formales.
Yo estuve con una desventaja y siempre quienes han llevado clases conmigo yo se los repito y tuve que ponerme al día muy rápido y de una manera muy acelerada, pero lo logré hacer con un tremendo esfuerzo. El esfuerzo fue descomunal. El curso más difícil que llevé fue teoría algebraica de números y el segundo más difícil que llevé fue topología algebraica. Y curiosamente los dos cursos tenían apellido algebraico y entonces me atrevo a hablarles de este tema no porque yo ya tenga un doctorado en el tema, de hecho lo que les estoy contando es que no terminé el doctorado. Lo que llevé fue el curso de topología algebraica y el curso de teoría algebraica de números. Y entonces ahí pude tener una idea muchísimo más clara de qué tipo de problemas topológicos son para los que las técnicas algebraicas sirven y qué técnicas algebraicas estamos hablando, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, quiero tocar 5 temas, ¿verdad? Primero, plantearse la pregunta que todo el mundo se plantea, ¿verdad? ¿Qué es topología algebraica? Y entonces tratar de ofrecerles algunas respuestas sencillas a preguntas sencillas, ¿verdad? Una vez más, para quienes han llevado clases conmigo, yo soy enemigo de esta mala práctica, esta manía que algunos tienen de hacer ver las matemáticas como fashion o como para ir a hacer alarde por lo complicadas que son. Quien ve las cosas en matemáticas complicadas es porque o es mediocre o no las entiende. Quien realmente es bueno en un tema de matemáticas es que no importa lo estrafalario que suene, tiene que ver lo sencillo, altamente intuitivo, ¿verdad? Yo digo, los teoremas, si uno realmente empieza a manejarse en un tema, uno los tiene que entender y manejar tan naturales, incluso mejor que su propio nombre, ¿verdad? Tienen que ser más sencillos que el nombre propio. Luego les voy a dar la vista de cuál es usualmente el primer contacto que uno tiene con la topología algebraica. Son unos dibujos bien bonitos, ¿verdad? Entonces, tiene que ver la perspectiva geométrica intuitiva, y la verdad es que así empezó la disciplina, ¿verdad? Un vistazo a los espacios topológicos clásicos. Y el vistazo no es ocioso porque en realidad uno se va acercando a cuál es el objetivo de lo que uno quiere hacer, cuál es el principal problema topológico. Y el problema topológico que uno quiere resolver es cómo clasifico los espacios topológicos, ¿verdad? Qué tipos de espacios topológicos hay y cuáles son las herramientas. Entonces, un poco el objetivo es tratar de establecer teoremas de clasificación y las herramientas que uno usa, digamos, ese es el problema topológico, y las herramientas efectivamente son de tipo algebraico, en grupos. Y luego les voy a poner lo que, digamos, mi experiencia, pero también mi opinión, es el mejor ejemplo de cómo es que funciona toda la idea. Y es un problema de análisis, el teorema del punto fijo de Brouwer, ¿verdad? Y entonces es que una función continua definida en un espacio cerrado y acotado, un espacio compacto, por ejemplo, siempre tiene un punto fijo. Siempre hay un punto en el dominio x, tal que f de x es igual a x, ¿verdad? Y sin embargo, vamos a ver la versión para dimensión 1, ¿verdad? Una recta real, y resulta que ese tiene una solución que usa topología general. Pero cuando queremos tratar de aplicar esa solución de topología general al teorema del punto fijo de Brouwer a dimensiones superiores, la cosa se complica severamente. Entonces ahí es donde se ilustra cómo el apellido algebraico ayuda, cómo usando herramientas algebraicas uno puede encontrar una solución, una demostración del teorema punto fijo de Brouwer, digamos, que no es complicada. De hecho, cabe en diapositivas, lo cual ya es un aliento de que no va a ser una cosa prueba complicada. Luego,
viendo un poco en la carta de invitación, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Será que para poder dedicarme a esta cosa, si es que ustedes sienten la misma fascinación que yo tenía cuando tenía su edad, ¿será que yo tengo que recibir unos 6 cursos de topología algebraica aquí en la del Valle antes de graduarme para poder intentarlo? ¿O será que con lo que estoy aprendiendo o con los cursos que estoy aprobando, no hay una diferencia entre aprobar curso y aprender el curso, ¿verdad? Yo puedo acceder a este tipo de material. Y luego vamos a dar un vistazo de qué es lo que un curso típico introductorio, no van a estar en la frontera del conocimiento, ¿verdad? Sino que cuál es el contenido típico de un curso introductorio de topología algebraica. Y entonces les voy a compartir un poco los puntos tal vez interesantes, algunos nada más, porque no todos, del texto que yo estudié, que es la introducción a la topología algebraica de Rothman. Bien, entonces tratemos de hacer preguntas sencillas y veamos respuestas sencillas a la idea. Bien, en términos sencillos, entonces, topología algebraica es usar herramientas algebraicas para estudiar a los espacios topológicos. Eso es. O usar herramientas algebraicas para resolver problemas de espacios topológicos y funciones continuas, ¿verdad? Esa es básicamente la idea, ¿verdad? Y muchos reconocen como el objetivo general lograr clasificar los espacios topológicos. En ese sentido, ¿cómo lo hace y por qué hace sentido? ¿Por qué es sensato hacerlo? Bueno, porque convertir un problema de espacios topológicos y funciones continuas, que puede ser muy complicado o extremadamente complicado, o a lo largo de décadas, posiblemente ya siglos, esto no es tan viejo, ¿no? O sea, la topología general, tal como la estudiamos hoy, todavía no tiene 200 años, es realmente el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Algunos de los principales teoremas que uno estudia cuando en los textos introductorios de topología algebraica datan de las décadas de 1950 o 1960. O sea, son matemáticas de mediados del siglo XX, ¿verdad? No es tan viejo, ¿verdad? Entonces, al principio, si uno mira los famosos problemas del programa de Hilbert, ¿verdad? Entonces, algunos han sido resueltos y algunos de ellos los resolvieron con técnicas algebraicas de la geometría, de la topología y de la teoría algebraica de números, ¿verdad? Entonces, la idea de topología algebraica es que hay problemas que involucran espacios topológicos y funciones continuas que son sumamente complicados, y al aplicarle una técnica algebraica se simplifican. Entonces tiene que haber, y ahora voy a prestar una palabra de los informáticos, como una interfase de los dos mundos, ¿sí? Del mundo de los espacios topológicos y las funciones continuas al mundo de objetos algebraicos como son los grupos y los homomorfismos. Esa interfase, por supuesto no se llama así, suele llamarse la teoría de categorías y functores, ¿verdad? Entonces esos son los puentes muy eficientes, por cierto, que nos ayudan a traducir, así como una piedra roseta, del mundo de la topología, los espacios topológicos y las funciones continuas y los homeomorfismos en objetos algebraicos, generalmente grupos, homomorfismos e isomorfismos. Claro, entonces aquí es algo que siempre yo insisto cuando enseño el curso de álgebra. Quien sienta que el álgebra es complicada, de nuevo, es que le está yendo mal. Sino el álgebra abstracta sirve para simplificar las cosas. Entonces, un problema que es sumamente complicado en topología tiene que volverse
digamos, casi trivial, que caiga de su peso por su simplicidad y su facilidad de entender. Si eso no se logra, entonces el apellido algebraico no nos sirve de nada. Eso sirve para geometría algebraica, eso sirve para teoría algebraica de números y por supuesto para topología algebraica. Todo lo que diga algebraico es porque los problemas, sean problemas de números, sean problemas de curvas o superficies o de espacios topológicos, que son muy complicados, al traducirlos vía un funtor de la categoría de espacios topológicos y funciones continuas a la categoría de grupos y homomorfismos, se vuelve un problema sumamente fácil, ¿verdad? Entonces, y esa, digamos, si eso no lo logramos hacer, la cosa no tiene sentido, ¿verdad? Bien, entonces, un poco el atractivo de esta cosa, primero recordemos un poco, porque no se llama álgebra topológica, ¿verdad? Se llama topología algebraica. Entonces, digamos, el que estudia topología algebraica es porque en principio le gusta la topología, ¿sí? Entonces, de hecho, de los dos cursos, a mí, cuando yo estaba en tercer año, a mí el que realmente me gustó fue topología, ¿verdad? Y los problemas del Simons no me parecían que requirieran, digamos, esfuerzos, ese fue mi caso, tan grandes como por ejemplo si lo requirieron los problemas de variable compleja, el análisis, ¿verdad? Entonces, y lo que pasa es que siempre empezaba a avanzar y con espacios de Hausdorff o clasificación o compactificaciones. Por ejemplo, la compactificación de Stone-Check, que es más o menos lo último que uno va viendo de topología general en un curso en pregrado, y lo vio, pues, y más, y luego que sigue, y luego que sigue, y siempre los libros terminan con la advertencia, más de aquí en adelante, pues se requieren técnicas más innovadoras o técnicas algebraicas, ¿verdad? Si uno se va al Kelly de topología general, o a otros libros clásicos de topología general, entonces las pruebas se empiezan a volver sumamente complicadas y complejas, ¿no? Entonces, en todo caso es un mundo de topólogos y espacios topológicos. En principio, a un topólogo o a la topología le interesan las propiedades de un objeto que permanecen invariantes después, y estoy usando un poco el lenguaje del siglo XIX, de estirarlo, deformarlo, pero nunca romperlo ni cortarlo. Digamos, lo que son las deformaciones conformes o lo que se dicen las deformaciones topológicas, ¿verdad? Entonces, esta idea de estirarlo, deformarlo sin romperlo ni cortarlo, es que la topología lo que realmente está estudiando son los invariantes bajo el efecto de la aplicación de transformaciones continuas, ¿verdad? Eso es. Así como en el álgebra uno estudia las características de ciertas estructuras que son invariantes bajo la aplicación de homomorfismos, ¿no? Bien, entonces aquí es donde empiezan a aparecer cosas divertidas, y yo me recuerdo que la primera novia que tuve, yo trataba de mirar al conejito, y resulta que un conejo es lo mismo que una pelota, ¿verdad? Y uno trataba como de defender la intuición de los demás con este tipo de cosas, ¿verdad? O algo así como hay tantos números enteros como números pares, ¿verdad? Esos son un tipo de desafíos intuitivos con los que uno trata de jugar. Entonces, por ejemplo, cosas que le llamaban la atención a los matemáticos que estaban trabajando geometría y con una cabeza muy geométrica en el siglo XVII y siglo XVIII, o incluso en el mundo antiguo, de los griegos. Y resulta que esta figurita de conejo, digamos, no estamos hablando de un conejo que tiene agujeros corporales como las fosas nasales, no, es una figura de un conejo, ¿verdad? En realidad, si fuera como de plasticina, y yo la puedo, y si no le arranco una oreja ni le quito una pata, pues en realidad yo la puedo ir deformando hasta convertirla en una bola.
Y esta figura me gustó porque precisamente tiene en ciertas partes de la figura ciertos reticulados, como estos escaques, o esta textura como de lámina, o estas escamas, o este reticulado hexagonal, ¿verdad? Y entonces efectivamente el efecto de la transformación conforme está ilustrado, ¿verdad? Entonces la figura de ese conejito, pues en realidad en deformaciones de estira y encoge, es lo mismo que una bola, que una esfera, ¿verdad? Y esas son las cosas que cuando uno es niño y uno tiene pues, la suerte que le caiga un libro con estos acertijos matemáticos, uno empieza a desarrollar, y bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué eso es importante? O luego el hecho de que en realidad una dona topológicamente es lo mismo que una taza. Es un objeto que tiene un agujero, ¿verdad? Y entonces a los ojos del topólogo, pues en realidad las donas pues son superficies que tienen un agujero, y si uno lo ve, por mucho que eso tenga una entrada acá, no tiene salida, no es un cilindro hueco, una taza, ¿verdad? Entonces, esta es una de las figuras más bonitas que encontré, efectivamente, donde uno puede ver la equivalencia topológica de una taza con una dona, ¿verdad? Y entonces uno empieza a verle las formas a las cosas, ¿verdad? Entonces, resulta que ese podio es lo mismo que una esfera, que una pelota, ¿verdad? Y resulta que esa silla, pues uno empieza a ver qué tipo, entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo hacer estos juegos? Uno está clasificando espacios topológicos, ¿verdad? Porque en realidad, lo que es invariante topológico entre la taza y la dona es que tiene un agujero, y eso es lo que al topólogo le importa, ¿verdad? Otras cosas digamos que le llamaron la atención a los primeros topólogos es, por ejemplo, la preservación de la longitud de una curva complicada. Por ejemplo, un niño se puso a poner un hilo, ¿verdad? Y le hizo forma de patito, ¿verdad? Y al irlo desenredando, en realidad resulta que es lo mismo que esta curva de 8, ¿verdad? Entonces, de nuevo, resulta que si ustedes ven bien esto al desenredarlo, resulta que esto es topológicamente equivalente a una figura con dos agujeros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, también la famosa banda de Mobius, ¿verdad? Que aquí ya no, el topólogo no está jugando con la idea de contar agujeros, sino que la idea de orientación, ¿verdad? Y entonces este es el famoso dibujo de Escher, banda de Mobius 2, en donde él pone a unas hormigas a caminar sobre la banda de Mobius, y resulta que aquí la hormiga está caminando encima. Ese es un sentido de orientación, y si uno sigue la trayectoria, pues luego la hormiga queda debajo, ¿verdad? Entonces es una superficie no orientable como una cara, una superficie tridimensional no orientable como una cara. Entonces el tema de la orientación también empezó a inquietar, y se dieron cuenta que habían superficies que eran topológicamente equivalentes por la forma en que trataban la idea intuitiva de orientación. Luego también, pues, está otra de las figuras clásicas es la botella de Klein, una superficie no orientable que carece de interior y exterior. Y este es un modelo tridimensional que rompe una de las reglas de las deformaciones topológicas, que no pueden haber cortes ni rupturas. Entonces aquí hay una autoinserción del modelo tridimensional de la botella de Klein, pero básicamente se da y esta gente resulta que por $65 le envían a usted una bonita botella de Klein donde la marca es una banda de Mobius, y la idea es que esto está hecho de vidrio. Entonces ustedes vierten un líquido al interior de la botella y resulta que el líquido sale al exterior. Si una botella no puede contener líquidos, ustedes le echan del exterior y se va a poner al interior. Son como juguete, ¿verdad? Y aquí pues un poco una construcción en un mapeador
pero tiene el problema de la autoinserción, ¿verdad? Pero lo importante de la botella de Klein es que es una superficie no orientable que carece de interior y exterior. Bien. Y luego resulta que también, y estas cosas se pueden hacer en papel, en algunos colegios a los niños les ponen y el niño se corta y no entiende el ejercicio, pero... Entonces la idea es que si ustedes con un cortador láser, con un cortador de vidrio muy fino, van y hacen un corte a lo largo de todo este borde, tal como está acá, por ejemplo si la botella de Klein la tienen hecha de papel, entonces al hacer ese corte en realidad lo que van a obtener son dos bandas de Mobius entrelazadas. Y esas cuestiones, la gente en el siglo XIX se empezó a inquietar mucho, porque efectivamente el pegar dos bandas de Mobius entrelazadas, una con doblez a la izquierda y el otro con doblez a la derecha por el borde, entonces daba una botella de Klein, y eso se sabe desde hace más de 200 años, o más incluso. Entonces, o si cortan la botella de Klein a lo largo de ese eje longitudinal, efectivamente obtienen dos bandas de Mobius.